Buenas noches de nuevo, bienvenidos y bienvenidas todos a esta última etapa del quinto foro anual para la gobernanza de Internet 2021. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y que estén aquí presentes para escuchar las últimas conclusiones y recomendaciones del foro. Eh, bueno, en primer lugar, ahorita vamos a tener las palabras del ingeniero Álvaro Gálvez. Él es presidente de la Sociedad del Internet Capítulo Guatemala. Por favor, Álvaro, adelante. Muchas gracias, Luisa. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro último evento del IGF 2021. Este año, consecutivamente, lo hemos realizado en un formato virtual debido a la pandemia que nos está tocando vivir en Guatemala y a nivel mundial. El día de hoy, ustedes nos podrán observar las conclusiones de cada tema que hemos tocado en este año. Son 7 temas principales, de los cuales se separaron subtemas que fueron tratados en los diferentes eventos y definitivamente nos ha permitido tener una mayor interacción con diferentes sectores de Guatemala. Así que el evento, por la modalidad del Internet que nos permite hoy por hoy y que ya rompe las fronteras, tenemos a una gran invitada que ustedes escucharán más adelante, Elaine Ford, que es del Perú, y nos va a dar una plática muy interesante al final del evento. En su momento va a ser presentada con todo su currículum vitae, ¿verdad? Y nosotros pues estamos muy contentos de tenerte acá, Elaine, y vas a ver cómo se ha desarrollado este tema del IGF, que pues tú lo vives en Sudamérica también, y que en esta semana, precisamente hoy, el IGF latinoamericano concluyó, y es un evento que ustedes van a ver y conocer a profundidad todos los detalles que se han llevado. Por mi parte, agradezco todo el apoyo del grupo que ustedes ven en pantalla, que agradecería que aperturaran sus cámaras para que pudieran verlos, ¿verdad? Fred Clark como coordinador, a Diana Brown, a Montserrat Vidal, a Estuardo Alvarado, a Marco Antonio To, a José Antonio de León, a María Sagui, todos ustedes mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación a poder desarrollar cada evento virtual que tuvimos en este mes. Casi fue un mes y días. Entonces, no me resta más que darle la palabra a nuestro siguiente participante en el programa y bienvenidos todos a la clausura del IGF 2021. Quedas en el uso de la palabra, Luis. Muchas gracias, ingeniero Álvaro, por sus palabras de bienvenida. Ahora vamos a tener al ingeniero Fred Clark. Él es coordinador nacional del IGF de Guatemala, como ya mencionó Álvaro. Él nos dará una breve presentación sobre los resultados, sobre el trabajo que se ha realizado durante el foro de este año. Por favor, adelante, Fred. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que vean una cortísima presentación. Muy bien. Esta es nuestra plenaria de cierre. Esta es nuestra quinta edición del IGF Guatemala. Este año contamos nuevamente con nuestros socios estratégicos habituales, ¿verdad? Representando la sociedad civil, organizaciones internacionales, las comunidades técnicas, la academia y el sector privado organizado. Una vez más nos apoyan el Internet Governance Forum, la ISOC Foundation, ISOC LAC y el IGF Support Agency. La modalidad de este año fue realizar varios conversatorios anticipándonos al día del evento, que es hoy, recolectar preguntas y respuestas, comentarios que nos han hecho durante los conversatorios y en los foros de nuestros eventos en nuestra página web. Los temas de este año fueron más específicos. Los voy a mencionar muy rápido. En neutralidad de la red tuvimos 4 temas: neutralidad de la red, fake news, filtraje de contenidos, censura y bloqueo de la red. Tuvimos también el estado de la infraestructura nacional, el desarrollo del sistema tributario nacional y la digitalización,
colaboración digital, conectar, respetar y proteger, el emprendimiento y las MIPYME, desarrollándose en la era digital, camino a la nube, aplicaciones y efectos de la inteligencia artificial en el sector educativo. Igual, la inteligencia artificial y su influencia en la sociedad, metodologías pedagógicas innovadoras. Y así pueden darse cuenta ustedes de que los temas fueron más específicos porque la gente tiene demanda, ¿verdad? Entonces, este año, como ya se mencionó, el IGF comenzó el 20 de octubre con una solemne inauguración. Nos acompañó con la lección inaugural la coordinadora de Comités Nacionales de IGF de la ONU en Ginebra, Ania Genko. Y luego al día siguiente tuvimos nuestro primer conversatorio y tuvimos conversatorios en semanas, tuvimos 2 o en algunos días hasta tuvimos más de 1 para un total de 18 actividades, incluyendo la inauguración, en la cual participaron 63 expositores expertos en cada uno con un tema específico. Hubo conversatorios en los cuales el 100% de las expositoras fueron profesionales expertas en sus temas. Esto lo digo con mucho orgullo porque esto es para que vean ustedes la calidad de personas que tenemos aquí que nos han puesto el sello de excelencia. También nos reunimos con periodistas, tuvimos presencia en los medios escritos y televisivos y quedamos invitados a continuar participando en un futuro. Nuestras actividades fueron anunciadas en 3 redes sociales y gracias a Dios, para evitar la interrupción de nuestros foros por personas indeseables, utilizamos la plataforma WebExMeet, que es en la que ustedes están, la cual demostró ser robusta y segura contra los ataques de personas malintencionadas. Sumamos más de 37 horas de contenido digital de calidad. Tuvimos más de 200 seguidores en cada una de nuestras actividades. Participaron personas de todo el continente americano. Tenemos un sitio web en donde nos pueden postear sus preguntas y comentarios. Próximamente subiremos a nuestro canal de YouTube IGF Guatemala todos los conversatorios para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pero estos ya se encuentran en su mayoría en nuestro sitio web. Entonces, ahora escuchemos de la voz de sus organizadores las conclusiones y recomendaciones de sus conversatorias. La próxima semana pueden consultar las conclusiones y recomendaciones de cada conversatorio en nuestro sitio web igf.gt. Muchas gracias y dejo en los micrófonos a Luisa. Muchas gracias, Fred, por darnos las breves conclusiones y el recorrido que ha tenido el foro este año. Ha sido muy, muy importante. Hemos tratado temas de relevancia como política, educación, economía, todo relacionado al Internet y a sobre todas las dimensiones que competen a las sociedades actuales. Y también les vuelvo a recordar que las conclusiones y recomendaciones que vamos a tener hoy las pueden consultar en nuestra página web. De nuevo es www.igf.gt. Ahora sí, damos inicio a las conferencias de hoy y en primer lugar vamos a tener al doctor Marco Antonio Tom. Él es presidente de IEEE, sección Guatemala de IXP.gt. Él nos va a exponer sobre sus conclusiones sobre el estado actual de la infraestructura nacional. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a los organizadores de este IGF 2021, Álvaro y Fred, que definitivamente han liderado positivamente para poder llevar no solamente el de este año, sino el de todos los años anteriores. Este foro, este subforo o esta sombría trata sobre el estado de la infraestructura nacional. Entonces, pasamos a las conclusiones rápidamente. Vemos que la penetración de la infraestructura de Internet de banda ancha en nuestro país, pues lamentablemente no es como debería de estar. Esto hace de que la brecha digital dentro de nuestro país, sobre todo en las partes rurales, pues siga siendo bastante alta. También tenemos la parte del acceso a nuevas tecnologías inalámbricas como lo que es 5G y Wi-Fi en su sexta generación, pero en la banda de 6 GHz,
que vemos que no van a ser operacionales en el país en el corto y tal vez si tenemos, pues, logramos algunas recomendaciones que voy a dar después, pues tal vez la vamos a tener a mediano plazo. Pero estamos un poco atrasados con respecto, obviamente, a países industrializados e inclusive a países comparados con países de Latinoamérica. Vemos que también no hay un despliegue de redes académicas, lo que se le llama el National Research and Education Networks, las cuales son un pilar para el desarrollo y para la investigación, sobre todo en tecnologías en tecnologías de la información y comunicación en el país. El punto de intercambio de tráfico es funcional desde el 2019 y ha mostrado ser un proyecto de infraestructura crítica de gran beneficio para el país, para la estabilidad, la seguridad y la calidad de usuario del Internet en Guatemala. Y vemos también poca oferta de proveedores de Internet internacionales, lo que se transforma en precios altos comparados con otros países de la región. Esto quiere decir de que nuestra oferta o cuántos realmente salidas internacionales tenemos está agrupada en un grupo muy pequeño de empresas. Y esto lo que hace es que no tenemos opciones o no tenemos más opciones para poder bajar los precios del Internet. Y definitivamente las redes comunitarias es una parte fundamental para aquellas áreas donde los proveedores convencionales no pueden, no les es rentable llegar, pero que traen un gran beneficio a las comunidades. Nuestras recomendaciones es que toda tecnología en Guatemala va a depender de varios puntos. Yo creo que esto se habló mucho en otros foros y por eso es de que esto es lo bonito que todo pega. Como la creación de una agenda digital de país donde se generen políticas públicas las cuales provean una actualización del marco regulatorio de Guatemala para poder tener un mercado más robusto y con mayores opciones. Tenemos que ponerle bastante importancia a lo que es el espacio radioeléctrico y el uso hacia las nuevas tecnologías y que eventualmente estemos de cierta manera, que seamos proactivos con la regulación del espacio radioeléctrico y no que vengamos de una manera reactiva como lo hemos hecho en los últimos años. Entonces, tenemos que mejorar ese parte del espacio radioeléctrico, sobre todo lo que es cerca de las nuevas frecuencias de 5G que son cercanas de 30 GHz, porque eso es la base para tecnologías, por ejemplo, lo que le llaman millimeter wave, que son las que son de muy baja latencia para otra clase de servicios que pide la industria 4.0. Definitivamente tiene que mejorar la oferta de proveedores de Internet internacionales. Eso es también un esfuerzo de país que tenemos que atraer más fibras submarinas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, de otros proveedores, de otras empresas multinacionales o globales, para que nuestro mercado y el precio de Internet en Guatemala sea cada vez mejor. Y definitivamente no tenemos que perder tampoco de vista las redes académicas y de investigación, las cuales traen otro tipo de servicios y accesos a tecnologías de última generación que son claves para el desarrollo del país y realmente de la región. Debemos de diversificar esfuerzos para el despliegue y penetración de Internet, no solamente en la ciudad capital, sino que también en todo el interior del país y áreas más remotas, no solo cabeceras departamentales, sino que también eh, eh, áreas rurales. Y esto pega justamente o se amarra con la parte de conectividad en tecnologías 4G, 5G y más allá de estas las que vengan. Y las redes comunitarias son un excelente esfuerzo para las comunidades, pero tenemos que pensar también en lugares más remotos todavía, o sea, aquellas comunidades que ni siquiera tienen energía eléctrica, sino entonces cómo podemos llevarlas con otro tipo de tecnologías, con paneles solares, y luego tener acceso a través de tal vez redes
de satelitales de Internet que están por estar operacionales con mejores, con costos un poco más bajos. Y el IXP está en un proceso de expansión. La consolidación de dicho proyecto es imperativa para la calidad, la seguridad y la resiliencia del Internet en Guatemala. El punto de intercambio de tráfico trae a todos los proveedores de Internet y generadores de contenido a un punto central, y lo que hace es justamente traducir a esa resiliencia del Internet, a la seguridad del Internet de todos los guatemaltecos. Entonces, sin más que agregar, este es mi presentación y les agradezco a todos mucho por esta oportunidad de participar en este foro. Muy bien, muchísimas gracias por sus valiosos aportes, doctor. Estos han sido de mucha calidad para este foro y también para el público participante durante todas las conferencias que tuvimos sobre infraestructura nacional. Y muchísimas gracias de nuevo. Ahora tendremos en segundo lugar a Diana Brown. Ella es CEO de la Asociación de Colegios Privados. Nos va a exponer sobre el tema de educación y virtualidad, aprendizaje del siglo XXI en adelante. Adelante, por favor, Diana, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Tuvimos 3 momentos de intercambio con personas en lo que es educación con la virtualidad. Empezamos con el marco del camino a la nube. Y lo que vimos en las conclusiones que en general la ciudadanía no entiende qué es la estructura y la formación dinámica del Internet. Esta misma sabemos que se comprende de aspectos de infraestructura física, de instalación, de hardware y de dispositivos, software, plataformas y recursos de aprendizaje. Y para el apoyo de una implementación adecuada, eficiente y efectiva, se debe de capacitar de una forma directa y simple primero a padres de familia, directores y docentes, y la ciudadanía en general, cómo se conforma la estructura en redondo para así otorgarle el apoyo necesario al alumno en su implementación y aprovechamiento en la vida ciudadana. Los proveedores de servicio deberán proveer también el servicio con un costo privilegiado, una tarifa de verdad que comprenda que lo que es la educación es primordial para cualquier país y sobre todo para Guatemala. Únicamente el 21.3% de la población escolar cuenta con una computadora y en un censo poblacional se arroja el dato de 29.3% de los hogares con Internet. Pre-COVID, el Banco Mundial estableció que Guatemala tenía una de los 5 países de más alta tasa de pobreza de aprendizaje. Entonces, en recomendación en lo que es el camino a la nube, por supuesto, es aumentar la inversión en la educación que actualmente está en el 3.21 del PIB. Utilizar los campus virtuales para actualizar y alcanzar mayor acceso al alumnado nacional. No olvidemos que tenemos muchos también idiomas que alcanzar. Aplicar una integración curricular a través de la nube con una formación paralela, no solo académica, también tecnológica y también socioemocional. Incluir a los padres de familia en el conocimiento general y específico en cuanto a la nube, los usos de la Internet y también los alcances posibles por medio de las redes, dándole así mejor uso del recurso tecnológico. Luego pasamos a lo que era la metodología pedagógica innovadoras y la realidad de la educación virtual. La diferencia entre la realidad de una educación virtual y una educación en línea. Y realmente en Guatemala ha estado estructurado sobre una educación tradicional, lo cual exige con lo que son las necesidades actuales un cambio y una modificación profunda. El sector de educación privada había iniciado ya con pasos pequeños en lo que era la integración de la tecnología en el sector académico, pero hubo que hacerle ya con más empuje y el sector público sí se quedó atrás en ese sentido. Entonces tenemos que especializarnos en modelos tecnológicos específicos, enfocados en las metas del siglo XXI y sobre todas las cosas. Y después se tocó y se coincidió con el siguiente tema. Hay que profundizar en lo que es la capacitación inicial docente y la capacitación de los docentes en servicio, porque el uso de la tecnología y la Internet es un aspecto distinto, pero sí una herramienta que no va a desaparecer, sino que se va a profundizar en el futuro.
La docencia en la alfabetización digital fue una discusión riquísima con varios participantes y llegamos a una conclusión dolorosa, que la educación no es prioridad nacional. Entonces, hay experiencias exitosas de capacitación de docentes, incluyendo la tecnología y a cortos plazos, exitosas en el sentido que lo lograron aplicar. Sin embargo, no hubo continuidad. Entonces, como recomendaciones, hay que mejorar la calidad y el alcance de la conectividad para empezar. Esta idea, pues, va, estoy segura, repetirse en todas nuestras participaciones. Hacer un esfuerzo individual en el crecimiento personal en lo que es tecnología, de su comprensión, para luego entonces compartir la tecnología y el buen uso del Internet hacia nuestras instituciones y nuestros alumnos. Fortalecer las actividades positivas. Empieza todo conmigo mismo. No tenemos que esperar a que una institución formal nos organice, sino que individualmente como docentes comprometidos, ver cómo utilizamos esta herramienta y estas redes, ¿sí? De mejor manera para utilizarlo para la capacitación y el profundizar lo que es el aprendizaje. Hacer de la educación una prioridad nacional. Se repitió en las 3 diferentes conferencias que tenían un eje distinto, pero cada una aterrizó en esto. La educación nacional es prioridad. Y también a la vez, enfatizarles a las universidades a que también compartan esa idea de capacitar a los docentes en su formación, en el uso, en el buen uso, el mejor uso de la Internet y de lo que es la tecnología y sobre todas las cosas con metodologías innovadoras. No podemos quedarnos encerrados en lo que es un concepto tradicional de metodologías antiguas, sino que tenemos que proyectarnos hacia lo que es el futuro. La formación docente es un eje integral de lo que es la formación, de la educación. La tecnología es una herramienta insustituible para los docentes y eso es entonces una de las recomendaciones más fuertes, es que el docente esté involucrado al 100% lo que es el desarrollo de la Internet, su buen uso y la tecnología en lo que es el aula presencial, el aula híbrido, el aula también a distancia. Así es que eso fueron en general más aplicados a lo que era la educación per se, siempre soñando a que podamos tener a nuestro alcance un Internet rápida, estable, robusta para toda la nación. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, Diana, por compartir su valiosa experiencia en el ámbito educativo, sobre todo, que es su fuerte, y ha sido un gusto escuchar toda la serie de aportes que ha hecho a este evento. Muchísimas gracias de verdad por todo. Ahora tendremos a Steve García. Él es consultor en gestión de proyectos de tecnología y él nos hablará sobre el tema de la situación de la ciberseguridad en Guatemala. Por favor, Steve, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, pues gracias ahí por la presentación. Mi nombre es Jorge Steve García. Tuve el honor de poder trabajar en el foro, específicamente en el tema de la situación en Guatemala en materia de seguridad cibernética. Esta presentación, pues, la hicimos 2 panelistas, Jorge Luis y mi persona, ¿verdad? Jorge Luis Vázquez, que me acompañó. Y dentro del trabajo que presentamos sobre temas de ciberseguridad, pues pudimos detallar la información que pudimos nosotros compartir con todos la gente que se conectó ese día, en la cual tuvimos pues una serie de intervenciones y de preguntas. Dentro de esta, pues obviamente tenemos resultados. Acá están viendo en pantalla los avances que se tenían a través de un informe que presentó la OEA en materia de ciberseguridad. Pues vemos que la medición del 2016 al 2020 fue bastante, pues no tuvo mucho avance, y eso pues se debe a muchas situaciones como se vieron en el foro y lo que hemos estado exponiendo acá en el IGF, ¿verdad? Nos hace falta bastante. Entonces,
a manera de conclusiones del foro, se pudo evidenciar pues, que Guatemala necesita accionar inmediatamente en el tema en general de las tecnologías de la información, pero específicamente también en el tema de ciberseguridad o de seguridad cibernética. Entonces nos deja a nosotros este gran reto, ¿verdad? Una conclusión fue muy fuerte de que no hay como una política de Estado en este aspecto y obviamente los pocos avances que se tienen, como se presentó en su momento, es esta estrategia de seguridad cibernética que tiene a cargo el Ministerio de Gobernación, en donde hay un CECIRT. Sin embargo, pues no está articulado y esa es una de las conclusiones que el gobierno necesita articular con los diversos actores, tanto públicos como privados. Y obviamente esto va a generar una alianza muy fuerte que permitirá generar o gestar políticas públicas acorde a. También dentro de esto también se pudo concluir que existe una escasa incidencia en políticas públicas en materia de seguridad cibernética. Apenas desde el 2009 que fue presentada una iniciativa de ley, y después una en 2017 y una en 2019. Entonces, la última que fue presentada, pues obviamente presentaba muchas debilidades y tampoco ha tenido el eco, ¿verdad?, en el Congreso como se requiriera. Pues acá tenemos en pantalla otras tres conclusiones en las cuales pues, la falta de información es una de las grandes debilidades que tenemos como sector en temas de tecnología y no digamos en seguridad informática, en donde obviamente los eventos y los incidentes relacionados a esto son desconocidos a nivel nacional. Hay algunas estadísticas, pero que no son generadas por el país, sino por actores internacionales. Y eso pues deja una debilidad muy fuerte, ¿verdad? Con la falta de información pues no podemos tomar decisiones. También es necesario crear una figura dentro del Estado, es una conclusión muy fuerte que salió de parte de nosotros pues se evidenció cuando lo platicamos en el foro, donde ahorita actualmente existe una comisión que ve lo que es gobierno abierto y electrónico. Sin embargo, está limitada a ver el tema de gobierno abierto, el tema de la ley de simplificación de trámites, que es una ley que salió aprobada este año, pero una de las conclusiones aunado a esto es el tema de la resolución de la Junta Monetaria, la 42-2020, que obviamente está regulando el sector financiero y eso fue un gran impacto que tuvo a nivel financiero, donde todas las instituciones o iniciativa privada que está enmarcada en este tema o en este sector financiero, pues tuvieron que adoptar o implementar criterios de tecnologías de la información y específicamente sobre la ciberseguridad. Y la conclusión, pues, es necesario retomar esa resolución de la Junta Monetaria y subirla de nivel y escalarla a un tema ya de política de Estado, que es una y que nosotros pudimos evidenciar que es una de las mejores que se ha habido. Dentro de las recomendaciones, pues obviamente hay un ciclo que tenemos que implementar y esto obviamente este es un diagnóstico, realizar una integración, una incidencia y esto nos va a dar como resultado políticas públicas que pudieran ser enmarcadas hacia una ley de ciberseguridad más integral que integre los temas que nosotros queramos. Y por último, pues la recomendación fuerte que hacemos nosotros es la creación de este actor dentro del Estado como un ministerio de tecnologías que se encargaría principalmente de los temas que estamos viendo en este foro que están bastante débiles como país. Unas son las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, las telecomunicaciones, los CECIR, el tema de formación, el tema de capacitación y educación y pues, no dejando por un lado el tema de estándares, calidad, de software, planeación, de recuperación de desastres y todo esto, esta temática tiene que ver con seguridad cibernética y obviamente integrando el tema de gobierno electrónico. Entonces, a manera de resumen, pues esto podemos nosotros presentarles y pues adicional, pues agradecer ahí el espacio del IGF para poder presentarles esta temática y pues quedo ahí a la orden para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Steve, por sus aportes en un tema muy importante como la seguridad en Internet.
Bueno, y ahora sí pasamos al siguiente punto y tendremos a María Mercedes Sagui, directora de comercializadora GT en Tech Guatemala y asesora de proyectos de tecnología. Ella nos comentará sobre el tema políticas públicas enfocadas al Internet. Por favor, adelante, María Mercedes, bienvenida. Luisa, tal vez si fueras tan amable, pasemos con el siguiente y María Mercedes sí está en el enlace, pero como que tiene un problemita de conectividad. Entonces Bueno. vamos a resolverlo. Muy bien, perfecto. Entonces la vamos a tener más adelante. Entonces ahora, bueno, vamos a pasar a los siguientes conferencistas, quienes son Kimberly Barrera. Ella es catedrática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Istmo de Guatemala y Estuardo Sandoval, director del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, también de la Facultad de Ingeniería de UNIS, ¿verdad? Ellos nos darán sus conclusiones y recomendaciones sobre la inteligencia artificial, vulnerabilidad en los sistemas de seguridad en la red y su influencia en la sociedad. Bienvenidos y adelante, por favor, Kimberly y Estuardo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos y siempre muchas gracias por el espacio aquí apoyando al IGF año con año, que es una muy buena herramienta para poder generar el cambio en la sociedad actual y apoyar el crecimiento tecnológico. Bueno, desde nuestro lado tuvimos 3 grandes paneles que iban sobre la sombría de inteligencia artificial, que era educación e inteligencia artificial, ciberseguridad e inteligencia artificial y inteligencia artificial y su influencia en la sociedad actual. Desde el punto de vista en las conclusiones de educación, podemos ver que la educación tiene una relación con la inteligencia, que la relación directa con la educación e inteligencia artificial va de la mano de la utilización de herramientas que permiten al catedrático tanto personalizar la educación como desligarse de mecanismos mecánicos, como calificar, como desarrollar exámenes de cálculos mecánicos también, estudiar o analizar el progreso de los alumnos para personalizar un poco más su enseñanza y permitiendo al catedrático profundizar más en el tema, más en el pensamiento crítico, más en la colaboración y las interrelaciones entre estudiantes. Desde el punto de vista de personalización, sacamos la conclusión de que la inteligencia artificial puede ayudar a analizar el progreso de cada alumno y permitir que ese progreso se vaya dando un poco más orgánico y permitir que el alumno aprenda, tal vez no al ritmo del que va aprendiendo más rápido, pero sí que aprenda y que se le arraigue el conocimiento. Desde el punto de vista de ciberseguridad, la ciberseguridad ha sido apoyada desde hace muchos años en el tema de inteligencia artificial, ayudando a perfilar aquellos clientes maliciosos de los servicios que existen en Internet, pudiendo predecir en muchos aspectos quién o qué tiene intenciones de atacar, cuál es el comportamiento de un atacante, cuál es el comportamiento de esas direcciones IP que van a realizar un ataque de DDoS, poder perfilar. Entonces la inteligencia artificial ha estado de la mano, ha ayudado también a poder detectar comportamientos de consumos en tarjetas anómalos. Entonces la inteligencia artificial ha venido a ayudar a todo ese proceso mecánico y de perfilado en el área de ciberseguridad. Como tercer punto, en la sociedad actual. En la sociedad actual, la inteligencia artificial se vive en contacto con toda la población día a día. Lo podemos ver desde el consumo de un servicio de entretenimiento hasta el análisis empresarial de tendencias de consumo, tendencias de compras, tendencias de ventas, tendencias de movimientos migratorios, por lo cual ha ayudado a la expansión o a la toma de decisiones humanas a partir de estas herramientas. Con la interacción de la inteligencia artificial con el ser humano y el crecimiento del flujo de datos, debe ir una responsabilidad ética, debido a que el manejo de la información íntima puede generar predicciones de comportamiento o conclusiones que a nosotros no nos interesaría que otra gente conociera. Entre las recomendaciones podemos ver
que la utilización de las herramientas tecnológicas causa bastante resistencia en los usuarios muy habituados a un equipo o metodología tradicionales. Tal como mencionaba mi compañera Diana, la implementación de herramientas en el área educativa debe de ir con procesos de capacitación continua a estos usuarios educadores que impartirán o utilizarán estas herramientas. Esto debe implementarse tanto en la institución pública o privada para que la enseñanza y utilización de estas herramientas sea de una manera orgánica y más ordenada. En el proceso de mejora continua en la industria, o sea, en la sociedad actual, debe ir de la mano con la utilización de herramientas de inteligencia artificial, debido a que el pensamiento crítico en las decisiones de gerencia se fomentaría y se haría de una manera más eficiente. Todos los cerebros o todas las ideas de todas las gerencias irían más en la toma de decisiones y no en la recaudación de datos ni la correlación entre los mismos. Esas serían nuestras conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, por los aportes, por las conclusiones y recomendaciones sobre el tema de la inteligencia artificial, un tema que cada vez se encuentra más desarrollado y más presente en las sociedades del mundo. Muchas gracias. También a Kimberly, que fue parte de este tema principal del Foro 2021. Y bueno, ahora tendremos, bueno, le damos la bienvenida a Montserrat Vidal. Ella es coordinadora de la sección de comunicación e información de UNESCO Guatemala. Ella nos compartirá el tema de colaboración digital, conectar, respetar y proteger. Bienvenida y adelante, Montserrat. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio en donde presentaremos las conclusiones del conversatorio que tuvimos sobre colaboración digital, conectar, respetar y proteger. Esta fue una iniciativa que por primera vez, porque nosotros como UNESCO, pues es el 5º año, hemos estado siempre trabajando junto al Comité de IGF Capítulo Guatemala, y este año pues se unen como sistema de Naciones Unidas lo que es UNICEF, UNFPA y PNUD. Así que les voy a comentar un poquito. Este panel tenía como objetivo principal presentar la hoja de ruta para la cooperación digital que creó el panel de alto nivel sobre la cooperación digital establecido en el 2018 por el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Pero ante el surgimiento de la pandemia de COVID-19, pues se crea y se lanza esta hoja de ruta para la cooperación digital, precisamente por la importancia que se ve en ese momento de la necesidad de tener de la tecnología, como la tecnología se ve una necesidad mucho más grande de poder utilizar a la tecnología. Entonces, las conclusiones son las siguientes. En temas de conectividad debemos promover modelos nuevos y que puedan tener un efecto transformador para acelerar la conectividad. De igual manera, acelerar los debates sobre la conectividad como parte de las labores de preparación, respuesta y socorro en caso de emergencias, entre otras cosas, colaborando a través del Consorcio Institucional de Telecomunicaciones para Situaciones de Emergencia. Esto es muy importante, hablar sobre el uso de las tecnologías para situaciones de emergencia. Ha salvado a muchas vidas alrededor del mundo, y pues sabemos que Guatemala es un país bastante frágil ante estas situaciones. Entonces tenemos que empezar a pensar en el tema tecnológico también para el tema de lo que son las emergencias, tanto naturales como las emergencias de crisis humanitarias como la que estamos viviendo en la actualidad.
Para que se concreten los beneficios del aumento de la conectividad a Internet, es importante que todos los agentes, incluidos los Estados miembros, el sistema de Naciones Unidas, el sector privado y todas las partes interesadas, promuevan programas informáticos de código abierto, datos abiertos, modelos abiertos de inteligencia artificial, estándares abiertos y contenidos abiertos que se ajusten a las leyes, normas y mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de privacidad y otras disposiciones aplicables y que no sean perjudiciales para nadie. Entonces, esto pues también habla sobre, si vemos en el fondo de la necesidad que existe de tener un marco legal que se cree para la protección de la información de las personas. En temas de inclusión digital, todos deben tener la misma oportunidad de desarrollar su potencial a través del uso de las nuevas tecnologías. Esto significa que la accesibilidad no solo estriba en el acceso físico y el desarrollo de competencias, sino también en un diseño que respete las necesidades de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, y que se tenga en cuenta la interseccionalidad, las normas sociales, las barreras lingüísticas, las barreras estructurales y los riesgos, reconociendo la importancia del contenido de interés local. Entonces, es muy importante recordar que todos y todas tenemos derecho al uso de las nuevas tecnologías. Las recomendaciones que pudimos encontrar después del panel del conversatorio que sostuvimos es que es fundamental que haya una cooperación digital efectiva para lograr el futuro que queremos y alcanzar los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta no es una tarea que cualquier país, empresa o institución pueda lograr por su cuenta. Nuevamente, se ve la importancia de que nos unamos todas las partes interesadas para luchar o impulsar estos temas en nuestro país. La cooperación digital es un esfuerzo que incumbe a las múltiples partes interesadas, y si bien los gobiernos siguen desempeñando un papel destacado, la participación del sector privado, las empresas de tecnología, la sociedad civil y otros interesados resulta indispensable. Entonces estamos hablando de lo mismo, de la necesidad que tiene que impulsemos entre todos los temas para lograr alcanzar estas metas que nos hemos propuesto en Guatemala. Y definitivamente es fundamental que se colabore desde un principio con el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad civil si se quieren adoptar decisiones y políticas realistas y eficaces para lograr una colaboración digital que permita conectar, respetar y proteger. Entonces, como pueden ver, llegamos a las conclusiones que también en otras presentaciones podemos encontrar, ¿verdad? Coincidimos mucho en la importancia de la participación de todos y todas, en la participación, en la importancia de que no únicamente participen unos sectores y otros no, ¿verdad? Sino que tanto iniciativa privada como academia, como la comunidad técnica, todos vayamos impulsando esta agenda nacional digital que necesitamos para nuestro país. Entonces, muchísimas gracias y estamos a la orden para todos. Muy amables. Gracias. Gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias, Montserrat, por todo, por todas las charlas sobre los temas específicamente sociales enfocados al Internet. Mil gracias por todos sus aportes, le agradecemos muchísimo. Bueno, ya nos comentan ahora que María Mercedes Sagui ya está lista. La vuelvo a presentar. Ella es directora de comercializadora GT en Tec Guatemala y asesora de proyectos de tecnología, y nos va a comentar el tema de políticas públicas específicamente enfocadas a Internet. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Disculpen la molestia, pero justamente estábamos viendo la ley de Fintechs con la Superintendencia de Bancos y es un tema que nos interesa. Les voy a compartir la pantalla, pero mientras lo hago, solo quería comentarles que a nosotros nos tocó el foro de políticas públicas. Entonces, voy a quitar mi camarita, solo saludarles y así tenemos como más fluido el tema, ¿no?
Pero ya me dicen si pueden ver, ¿sí? ¿Estamos listos? Bueno, entonces, el Foro de Políticas Públicas. A nosotros, la verdad, pues tuvimos la suerte, espérenme que está todavía, como bien dice Montserrat, se está tardando un poquito, pero ya va. Vamos a ver si me deja ponerlo en moneda de presentación. Fue el 18 de noviembre de 3 a 5, estuve yo ahí moderando y apoyando porque Fred no pudo acompañarnos, pero él nos estuvo guiando en todo el proceso. Por supuesto, Álvaro hablando de redes comunitarias, Diana hablando del tema de tecnología y educación, Raúl Solares, el ingeniero Solares, hablando de la agenda digital, y tuvimos a dos invitados especiales, ¿no? Una es Ana María Rodríguez, que es una abogada de Web Foundation. Muy bonita su charla y nos platicó acerca del Internet inclusivo y asequible y cómo ella mira que deberían ser las cosas en Guatemala y en qué camino estamos. Y también tuvimos el honor de tener la compañía del comisionado de transparencia, el señor Enrique Kosic, que nos contó un poquito acerca de los avances. Para ser muy breve, les mezclé las cosas porque lo importante acá es lo que logramos avanzar. Entonces, primero, pues definitivamente como grupo de ISOC vamos a seguir apoyando el tema y ver de qué manera podemos apoyar las distintas leyes que están pendientes, que ahorita se las voy a enumerar, pero es importante que le demos continuidad todo el tiempo, no solamente durante el Internet Governance Forum de cada año. Por ejemplo, en el caso del tema de ciberseguridad, pues sí tenemos una ley que está ahí y todavía la tenemos que revisar porque sí ya tiene varios años y tiene algunos temas que no necesariamente están al día. Pero también el tema de los CERTs, que salió mucho, el de las unidades de incidentes cibernéticos, que había uno en el Ministerio de Gobernación, nosotros en el sector privado tenemos varios, pero lamentablemente los han quitado. Los CERTs son los únicos lugares de punto de ataque y de intercepción de ciertos problemas de ciberseguridad. Creo que el Ministerio de Defensa también ya tiene uno, pero es importante retomar el tema y ver por qué el Ministerio de Gobernación, si lo quiere quitar o lo quiere quitar o cómo está el tema. Por otro lado, a raíz del foro nos anunció el comisionado que van a lanzar la agenda de gobierno abierto, incluyendo la de gobierno electrónico de parte de este gobierno, que hasta ahorita no se había logrado definir, que fue uno de los temas que nos dijo justamente el ingeniero Solares en su charla. También tenemos que revisar las políticas porque están sacando leyes relacionadas al teletrabajo, la parte de salud e inclusión. En estas, pues no es necesariamente ley, pero sí garantizar, como bien nos lo dijo la señora de Web Foundation, de qué manera logramos integrar a la gente y darle la calidad de vida que se merece. ¿Qué otro tema interesante tuvimos? Estuvimos también viendo el tema de las redes comunitarias digitales, que es muy importante que lo retomemos y lo miremos en el caso de Guatemala. Y ya Álvaro nos puso al tanto de otras iniciativas en otros países que nos pareció muy interesante. Pues el ingeniero Solares nos hizo ver la importancia de la agenda digital y que es un tema que, aunque el gobierno no lo declare oficialmente, definitivamente se sigue manejando. Y el tema final, que fue el del señor Kosic, que en alguna medida fue interesante, fue que ellos lanzaron la ley de trámites digitales recientemente y nos presentó como un plan de trabajo de cómo están implementando esto, que es para facilitar realmente los trámites en general, pues, y que la gente no tenga que estar trabajando o viniendo desde muy lejos, ya regreso. En ese sentido, sí se ven avances muy grandes en este gobierno, aunque nosotros no los vemos. Temas que no logré mencionarles por esto del problema técnico es el tema de que la señora Brown lo mencionó muy bien, es el tema de educación y tecnología, que tenemos que ver realmente qué políticas y qué acciones vamos a tomar desde el punto de vista de la calidad de entrega, la señal y todo, hasta el tema de ciberseguridad con los niños, ¿no? Luego, el tema de la estrategia de banda ancha, que siempre sale, y realmente ya creo que ya lo mencionaron otros de los expositores, pero es muy importante que tenemos que trabajar el plan. De hecho, el señor superintendente, después de la IGF, ya nos comentó en el evento de Convergencia que están revisando esto y también piensan sacar ciertos lineamientos próximamente. Y por último, pues tenemos la política de privacidad de información y realmente es una ley que ya está en el Congreso. Y eso nos lo comentó el ingeniero Kosic también, que ya está en proceso de verse y necesitamos revisarla. Al igual que ver los avances que se tienen en la política de datos abiertos que ya existe en el organismo ejecutivo, ¿no? Y que sí se está trabajando y que muchos jóvenes están pues esperando con mucha ansia ver de qué manera apoyan en ese sentido.
Por último, comentarles que cumplimos 25 años de las políticas públicas, perdón, de la salida de la Superintendencia de Telecomunicaciones y la ley, y realmente, francamente, han sido unos avances muy interesantes que hemos tenido. Yo los puse aquí en la presentación, no puedo darlos por mucho por el tiempo, pero definitivamente sacamos el Internet comercial, ya tenemos estrategias de comercio electrónico, salud, gobierno, seguridad, datos, aunque hay muchos temas todavía que tenemos que trabajar en todas estas y las que siguen, la parte de inclusión para apoyar a mujeres, jóvenes y minorías, la parte de cómo se usa la tecnología en agricultura y turismo y otros sectores importantes para nosotros. Pero lo importante es que estamos teniendo realmente atracción de inversiones bien interesantes. Recientemente de India se acaba de dar. Y pues estos son los retos pendientes que ya les comenté, que espero que les sean de mucha utilidad. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias, María Mercedes, por todos sus aportes. Ha sido muy interesante lo que mencionó en su presentación. Mil gracias por su participación en este foro. Y bueno, ahora tendremos uno de los temas principales durante IGF y es el tema de la neutralidad de la red, en el que entran temas como fake news, filtraje de contenidos y censura de la red. Para ello tendremos al ingeniero Fred Clark, ya como ya mencioné, él es coordinador de IGF 2021 en Guatemala, y Estuardo Alvarado, consultor en seguridad y telecomunicaciones. Por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias, Luisa. Estas son nuestras conclusiones y recomendaciones. Por favor, si me hicieras el favor, Estuardo, de iniciar. Claro que sí, Fred, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecemos el apoyo incondicional prestado a este evento. Gracias por el tiempo y la oportunidad que me dieron de participar. Dentro de las conclusiones en los temas de neutralidad de la red que nosotros llegamos a tener son los siguientes. Es necesario e imprescindible mantener la neutralidad de la red. Es la columna vertebral de la transparencia de los datos y del contenido. No debe haber influencia alguna dentro de lo que se presente dentro del Internet. La digitalización es un proceso que ya está ocurriendo en nuestro país. Lo vemos en el segmento de educación, lo vemos en la parte laboral, lo vemos en el comercio, en los hábitos diarios e incluso en las actividades de consumo. Con o sin el apoyo de las entidades del Estado, sí, esto ya está ocurriendo y se tienen que tomar acciones inmediatas. Cada vez hay más ataques de ciberseguridad. Son cada vez mayores y en mayor capacidad, en mayor complejidad y más peligrosos. Es imprescindible tomar acciones y fomentar la creación de los centros de reacción para mitigar estos hechos. Han violentado durante lo que hemos visto en los últimos años fuertemente a bancos, a empresas, a comercios, a redes sociales, gasoductos, oleoductos e incluso se han visto ataques a los vehículos ya en forma inteligente. La violación de la privacidad de los datos de los usuarios es un tipo de ataque ya hoy en día muy común. Se vende la información y se utiliza de una forma inadecuada sin los derechos y permisos de los propietarios de la misma. Esos son temas que tenemos que abordar en una forma inmediata. Fred. Sí, muchas gracias, Estuardo. Como parte de las conclusiones que tengo que contarles que la actual pandemia multiplicó en un altísimo porcentaje la cantidad de noticias falsas, casos de filtraje de contenido, bloqueos y censura a la red. Agravó la situación sanitaria, ustedes se podrán recordar. Se creó un caos informativo que aún persiste en algunas partes del mundo, lamentablemente. Originó una crisis de reputación organizacional a todo nivel y en todo el mundo, lo cual fue lamentable. Instituciones que antes eran inmaculadas se marcharon como consecuencia de estos actos irresponsables. El 36% de noticias falsas son anónimas, ¿verdad? Se escudan en otra persona o en una persona que no existe, son anónimas. El 22% son de fuentes reales, pero son falsas. Y el 38% surgen de fuentes que suplantan a un diario, a un personaje o institución. Lo bueno es que hay esfuerzos internacionales a todo nivel para combatirlas. Gracias, Fred. A partir del inicio de la pandemia,
Se han multiplicado los casos de bloqueos y censuras de la información en el Internet en todo el mundo, ¿sí? La mayor cantidad de los incidentes son en países que no gozan con una democracia representativa para ocultar la información y la realidad a sus ciudadanos. La libertad de expresión se pierde, al igual que la neutralidad de la red, ¿sí? Esto es uno de los temas más sensibles. Con la pandemia, muchos juegos para niños y aplicaciones con fachadas falsas surgieron en el Internet, ¿sí? Juegos peligrosos para niños y adolescentes que se popularizaron en una forma muy exponencial, y eso consideramos que debe regularse, ¿sí? Algunos de estos son fachadas y esquemas de pornografía infantil, pedofilia, secuestros y tráfico de niños y adolescentes. Aparentan inocencia, pero son totalmente adictivos y delictivos. Hay que educar a los padres y fomentar la preparación para que los padres den una buena supervisión parental en los contenidos y en la utilización de las redes de sus hijos, para poder prever el uso inadecuado o caer en la tendencia de estos juegos peligrosos o de los softwares maliciosos. ¿Fred? Bien, entonces nuestras recomendaciones. Tenemos que mantener la neutralidad de la red. Esto es necesario para asegurar un servicio de Internet igual para todos, sin preferencias de tipo de contenido, de proveedor del servicio de Internet, libre, sin censura, sin filtraje de contenidos. Esto para poder favorecer el emprendimiento de pequeños proveedores y también para ampliar la cobertura del servicio en lugares donde no hay o bien es deficiente. Por otro lado, para facilitar la digitalización y apoyar el desarrollo de nuestro país, se necesita que esta sea parte de una agenda digital de nación que comprenda lo siguiente: conectividad, educación digital, incentivos y modernización regulatoria. Dentro de las recomendaciones es importante denotar que hay que enseñar a los usuarios a identificar el contenido, el origen de la información que se pasan. Muchas de las cuestiones de las noticias falsas es porque no se hace la verificación de sus contenidos ni de sus fuentes. Las noticias falsas para que no les presten atención, ¿verdad? Y que no lo reenvíen y multipliquen así este incidente. Hay que iniciar con boletines, con formación, para después elaborar material para seminarios y videos formativos para poder evitar estos temas. Imitar a países que han logrado elaborar normativas que castigan el filtraje de contenidos para no dar motivo a la desinformación. Dentro de las cosas importantes también vemos que en otros países, asociaciones civiles han desarrollado ya normativas que después han sido acogidas e implementadas por los órganos legislativos y por los senados en sus países. Esto nos da como una consecuencia el que no tenemos que esperar nosotros a que las organizaciones de Estado entren a crear dichas regulaciones. Nosotros podemos empezar a nivel privado y posteriormente que ellos las adopten y que los puedan poner en función oficialmente. ¿Fred? Bien, y ya para terminar, puntos básicos. Cuidemos nuestra información personal en Internet, no proporcionar datos que pueden ser utilizados por personas maliciosas. Utilizar un doble factor de autenticación en nuestras cuentas de correo electrónico y de redes sociales. Mantener un control parental adecuado, como ya lo mencionó Estuardo. Buscar ayuda y consejos de expertos para saber tratar a niños y adolescentes y no exponerlos a peligros que hay en el Internet. La censura es válida cuando se sabe que hay afectación moral, física dañina para las personas. Por último, conocer los códigos o claves que se manejan en juegos y redes sociales, pues pueden salvar vidas. Por ejemplo, el hashtag #MeToo, yo también, ese es para las mujeres que están sufriendo de abuso sexual. O las señas usadas cuando alguien está secuestrado, que es una mano en alto y otra que es un puñito. Bien, esto es lo que teníamos que presentar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Fred y Estuardo, por sus conclusiones y recomendaciones sobre el tema neutralidad de la red. Ahora, por último,
en el marco de las conclusiones y recomendaciones del Foro para la Gobernanza de Internet 2021, tendremos a José Antonio de León. Él es coordinador del área de tecnología del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, quien nos hablará sobre el tema de apropiación de tecnologías digitales y virtuales durante la pandemia COVID-19. Adelante, José, por favor. Sí, buenas noches a todas y todos. Gracias por la participación. Bueno, yo quisiera tomar un minuto para contextualizar el panel que tuvimos sobre apropiación de tecnologías digitales y pues comentar que el enfoque de este panel tiene fundamentalmente con la afectación que la pandemia provocó en las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, también movimientos sociales en Guatemala. Y bueno, pues comentarles que, como se imaginarán, esto fue una verdadera tragedia, porque son organizaciones que funcionan en forma democrática, que en la mayoría de los casos tienen una estructura territorial y que hasta este momento vean sus actividades internas en sus procesos de gobernanza, decisiones, también en los procesos de incidencia que tienen estas organizaciones, pues en función de sus objetivos institucionales y también en sus propios procesos de formación, pues lo hacían de forma presencial o en cualquier caso, tal vez de forma semipresencial. Pues entonces, pues tuvieron que pasar de esa forma presencial a la web de un jalón. Y además, en muchos casos, bueno, organizaciones, hay que mencionar que estas organizaciones, pues, trabajan en muchísimos temas, en derechos humanos, derechos digitales también, pero también hay, bueno, libertad de expresión, en derechos sectoriales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, pero también organizaciones productivas, organizaciones de artesanos, de productores agroforestales, productores de café, de artesanías, en fin, en muchos sentidos. Pero su conformación, precisamente de acuerdo a las internas, vino pues, a provocar ese tipo de problemas, la pandemia. Pues tuvieron que saltar a la virtualidad de forma acelerada y por eso se plantea este tema de la apropiación de tecnologías digitales y virtuales como un proceso en el cual eh, se hace un análisis profundo de las organizaciones para que esos procesos de incidencia, de gobernanza y de formación puedan ser pues atendidos sin salir con la chequera en la mano a comprar software y hardware sin más, sino hacerlo a través de un análisis muy claro de las necesidades y tomando en cuenta que algunas de esas organizaciones pues, no tienen la disponibilidad de recursos pues a la mano. Y entonces buscando pues, tal vez el extremo de la resiliencia y buscando alternativas, en algunos casos incluso algunas organizaciones montando plataformas de formación sin utilizar plataformas LMS, sin utilizando eh, pues, servicios de videoconferencias, mensajería, etcétera, para intentar emular una plataforma de formación en línea. Pues bueno, en primer lugar, pues comentarles que en gran medida estas organizaciones cuando eh, interactúan con sus beneficiarios, sus asociados, pues hay que tomar en cuenta que el 80% de estas personas pues tienen un teléfono celular, un smartphone, que no sé, una computadora, no tienen una tablet que pueda eh, pues brindarles un soporte de hardware y de software mucho más adecuado. Y entonces han tenido que irse pues adecuando también las organizaciones centrales en la producción de sus contenidos en cualquiera de las áreas, pues a interactuar con ese tipo de terminales. Esto de las primeras conclusiones y que sin duda se sale del esquema tradicional, si cabe el término tradicional, en este mundo de tecnologías digitales que estamos viviendo actualmente. Otro aspecto que es central en este análisis que se hizo es la conectividad, una conectividad mediocre realmente bueno, a nivel territorial prácticamente inexistente, solo en áreas urbanas y en algunos casos intermitente y con un ancho de banda muy bajo.
está obligado pues a utilizar, bueno, incluso si se tuvieran las herramientas más sofisticadas que existen en el área de formación, las alternativas que pueden ser adecuadas a velocidades de Internet, pues como las que se manejan en el territorio de Guatemala. Pero también aprendiendo bastante de nuevas herramientas, por ejemplo, en el área de toma de decisiones hay muchas herramientas disponibles eh, para los procesos de toma de decisión, asambleas o en comités que pueden hacerlo de forma virtual y tomar decisiones y además que están certificadas para que estas decisiones puedan ser eh, pues tomadas en el marco de la ley. La ley sin duda tiene que ser más amplia en ese sentido en Guatemala porque hasta donde yo sé no se permite tomar decisiones de una asamblea nacional de forma virtual. Bueno, tal vez otra de las conclusiones, bueno, ya el tema de teletrabajo y la formación virtual no se garantiza desde los teléfonos celulares. Bueno, tal vez otro de los aspectos interesantes que se tocaron y es que las empresas actualmente telefonía pues generan dependencias al consumidor. Em, por ejemplo, se ofrecen los paquetes atados a un sistema de mensajería, existiendo más herramientas a disposición. Y entonces es una de los aspectos de este proceso de progresión de tecnologías digitales consiste precisamente en la independencia tecnológica de las organizaciones en este caso. Em, Bien, otro de los aspectos que se tomaron en cuenta es, bueno, que la mayoría de las organizaciones no tienen experiencia en la implementación de plataformas de formación y se habló también de poner a disposición información sobre herramientas de código abierto. En muchos casos, herramientas de código abierto que hay desde ofimática hasta el tema de producción de contenidos, pero también el tema de formación en línea. También, digamos, bueno, ya pasando al tema de recomendaciones, pues concluimos que es importante que la formación esté dirigida a disminuir la infodemia y la brecha de género, también esa brecha digital. Nosotros encontramos que en esa brecha digital y sobre todo en la apropiación de tecnologías digitales, siempre la brecha que estigmatiza de alguna manera a las mujeres, en virtud de que siempre la parte tecnológica ha estado más vinculada a los hombres y esto es algo que pues hay que combatirlo. Es imperativo democratizar la información e incluir en todos los procesos de formación el eje transversal de derechos humanos, sin ninguna duda. Y sobre todo que vemos en redes sociales, por ejemplo, los ataques que hay de forma anónima, el tema de derechos digitales, el tema de desinformación. También una de las recomendaciones es el fortalecer el acceso a Internet. Tenemos que incluso plantear, aunque ese es un tema que está mucho en discusión, si debe ser tomado como un derecho humano o bien como un instrumento necesario para defender los derechos humanos de cada persona, el acceso a la Internet. Guatemala es de los países, la estadística no la tengo acá, ustedes me imagino que la han manejado mejor que nosotros, pero es de los países que tienen menos acceso al Internet y nos damos cuenta que en ese sentido pues se requiere fortalecer, bueno, no existen instrumentos de política pública adecuados, pero también quisiéramos comentar que el hecho, bueno, políticas públicas hay muchísimas. Yo he leído bastante de esas políticas públicas en Guatemala, me he dedicado bastante a ese tema y realmente pues, son interesantísimas. Pero una política pública que no tiene una asignación presupuestaria, pues es una política pública pues, que no va a tener pues, eficacia ya en el terreno de la práctica. Particularmente en el acceso a la conectividad, está claro que el sistema guatemalteco está diseñado para que las empresas privadas pues capitalicen en la parte rentable del mercado y que no tienen una salida para la gente que no tiene acceso a ese mercado por falta de recursos. Y eso se constituye en efectivamente un elemento de política pública central y que más que un elemento de política pública central, en un instrumento o un elemento de voluntad política
para financiar adecuadamente actividades en ese sentido. Y bueno, yo me quedé ahí, pienso no haber pasado de los 5 minutos y agradecer pues, el tiempo que me han brindado para estas conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias por sus aportes, José. Le agradecemos muchísimo su participación en el foro de este año. Y bueno, también les quiero agradecer nuevamente al equipo de trabajo de IGF 2021 por todos los esfuerzos y aportes que han brindado a todos los guatemaltecos y participantes de otros países que nos han acompañado a lo largo de las conferencias que hemos tenido. Ahora es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra invitada especial por esta noche de este cierre del foro, una mujer ejemplar y una excelente profesional, Elaine Ford. Ella nos comentará el tema principal, que es democracia digital. Antes de darle la palabra a Elaine, les quiero dar una pequeña introducción sobre quién es ella. Ella es directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, D&D Internacional, con sede en Lima, Perú. También es directora y creadora del programa de democracia digital que promueve desde D&D y es presidenta del capítulo Perú de Internet Society por el periodo 2016-2021 y fue miembro del Steering Committee del Chapters Advisory Council de ISOC en los años 2019 y 2020. También es miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas y miembro del Advisory Board de Women in Tech. También ha tenido diversos premios internacionales como mujer líder. Permanentemente dicta conferencias sobre los temas de su especialidad y publica artículos de opinión como coautora para diversas publicaciones en el Perú y en el extranjero. Y muy bien, bueno, ahora sí, bienvenida, Elaine. Será un gusto escucharla. Por favor, adelante. Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Yo quiero agradecer en especial al señor Álvaro Galvez, quien tuvo la cordialidad de invitarme, y quiero decirles que para mí es un gran honor participar en este 5º Foro Anual de Gobernanza de Internet de Guatemala. Sobre todo si les voy a compartir ese tema que personalmente me apasiona, le dedico mi vida, que es lo vinculado a la democracia digital. Nosotros en el Perú, desde hace ya muchos años, hemos creado un programa de democracia digital que empezamos en Perú, pero ya en el último tiempo hemos extendido nuestro trabajo a los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, y hemos sido capaces de crear distintas metodologías, distintas iniciativas, distintas actividades, ¿no? Con nuestras audiencias específicas, que son partidos políticos, gobiernos locales, gobiernos regionales, funcionarios públicos, periodistas, ciudadanía en general, y con todos ellos trabajando estos grandes temas del ecosistema digital. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, yo siempre digo, la democracia digital es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y la sociedad, justamente para fortalecer los derechos y libertades de los individuos y favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. De la amplia gama de derechos que vemos, son principalmente la participación ciudadana, la libertad de expresión y opinión y la libertad de asociación los más vinculados al entorno digital. Por eso es que hablamos mucho de la e-participación y la e-deliberación. Escuchaba a muchos de los que han hecho las conclusiones finales y hacían mucho énfasis a todo el tema de la información, efectivamente, porque claro, la información es lo que más fluye por nuestras distintas plataformas digitales, ¿no? Fomenta la e-deliberación y también promueve la participación ciudadana en línea. Entonces, a través de las redes sociales se ha democratizado lo que es la participación ciudadana, la cual incide directamente en la construcción del espacio público y consecuentemente en todas las decisiones que se puedan tomar. Hemos visto que el ciudadano se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, ya sean estos de malestar o satisfacción, y se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. Eso no lo podemos dudar, lo vemos día a día en nuestros países, en nuestras sociedades, en distintas latitudes del mundo, y es así como se nos presenta la era digital.
Y además, la suma de ciudadanos podrá generar una corriente de opinión con la fuerza suficiente como para generar cambios, cambios de gran trascendencia. Lo estamos viendo hoy en día en distintos países. En Perú nosotros tenemos muchísimos ejemplos. De hecho, no sé si lo comentaron, pero yo soy autora del libro El reto de la democracia digital y ahí se presentan muchos casos concretos de la experiencia peruana en los últimos años de cómo las tecnologías han permitido estos cambios. Y bueno, lo vemos día a día en el mundo entero, ¿no? Que permiten estas movilizaciones y además, pues, cambios de diversa índole. Evidentemente son las redes sociales el mejor vehículo porque son accesibles, cercanos, amigables para trasladar toda esa efervescencia colectiva y son sus rasgos específicos los que ayudan a impulsar este cambio. Su capacidad de difusión, su rapidez, su largo alcance para llegar a miles de personas de manera simultánea, a tiempo real y a cero costo. Entonces, son características propias que evidentemente favorecen esa rapidez en la difusión del contenido y para movilizar a las personas. Otros beneficios de la participación ciudadana en línea son la horizontalidad, que no hay jerarquías ni escalafones, ¿no? Que todas las opiniones pesan por igual en el ámbito online. Ustedes se darán cuenta cuando opinan, cuando comentan, bueno, tu opinión pesa igual que la mía o la tuya, ¿no? Acá todo pesa igual y de esta forma se desconcentra el poder, generando una simetría respecto del ejercicio de facultades que se ejercen libremente en el ámbito online. A lo largo de estos años, con todos estos proyectos que hemos ido desarrollando, nuestra gran misión siempre ha sido promover el uso responsable de Internet. Y bueno, y en los primeros años siempre fue mostrar los beneficios que nos ofrecía Internet, porque recuerden una cosa que es importantísima. Internet ha sido creado para servir a la humanidad, ¿no? Es una herramienta poderosa para servir a la humanidad y evidentemente dependerá del uso que nosotros como individuos hagamos de ella para que surjan riesgos o potenciales amenazas, ¿no? Nosotros en los primeros años hicimos mucho énfasis, por supuesto, en destacar estos beneficios, los múltiples beneficios que evidentemente siempre los demostramos, pero claro, en el camino también fuimos advirtiendo de estos riesgos, de estas amenazas que iban surgiendo y que por supuesto en la actualidad se constituyen en desafíos que atender y en riesgos pues que hay que tener cuidado y que advertir también sobre estos riesgos con el propósito de que su impacto sea el menor posible en nuestra sociedad. No para demonizar o satanizar Internet y las tecnologías, evidentemente, es simplemente para saber cómo responder a estos riesgos y estas amenazas. Entonces, entre los beneficios que siempre hemos demostrado están, por ejemplo, el hecho de que podemos reducir la corrupción. Hoy día, estos días, en realidad comenzamos ayer, hemos desarrollado el Encuentro Nacional Democracia Digital con la participación de muchos expertos latinoamericanos y justamente hoy analizamos cómo las tecnologías pueden servir para combatir la corrupción, porque eso es muy importante en nuestros países, considerando que la corrupción es un mal endémico que está enquistado en muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces, las plataformas online deben servir a los gobiernos y a las autoridades para poder transparentar la información pública, para fomentar las buenas prácticas relativas a la rendición de cuentas y crear un clima de confianza donde también participen todos los actores. Otro elemento favorable es el acceso a la información pública y con esto se rompe la vieja cultura del secretismo que hay en nuestros países, y no lo podemos dudar, ¿no? Y evidentemente también se relaciona con la transparencia. Además que es nuestro derecho como individuos a difundir, buscar y recibir todo tipo de información. Entonces las plataformas digitales son idóneas para poder transmitir información y permitir el libre acceso a los contenidos de interés público. También otro de los beneficios es construir esas sociedades colaborativas, que son la tendencia hoy en día en las sociedades modernas. ¿Qué significa esto? Es la posibilidad de co-crear, de coproducir, ¿no? Entre distintos actores, entre ciudadanía y autoridades, gobierno y ciudadanos, para crear nuevas políticas, diseñar proyectos, en fin, cosas que pueden afectar al distrito, a la comunidad, a la región.
Y eso lo que permite es empoderar al ciudadano y del otro lado legitimar a la autoridad. Ese trabajo coordinado, colaborativo, es esencial hoy en día. Otro aspecto positivo es todo lo vinculado a la democracia directa, ¿no? Esa posibilidad de reivindicar la esencia de la democracia directa, en la manera como justamente nos expresamos, cómo nos manifestamos, cómo se toman las decisiones. Eso es un aspecto crucial y lo vemos día a día en las distintas plataformas y en el uso que hacemos de Internet. También está lo relacionado a la democracia deliberada, es decir, esa posibilidad de enriquecer el pensamiento del conocimiento por medio del flujo de ideas, del intercambio de puntos de vista y de opiniones, ¿no? Esto evidentemente favorece el debate público y la calidad y construcción de los contenidos y favorece sin duda a lo que es la sociedad de la información y conocimiento que queremos construir. Hoy en día vemos más, por ejemplo, periodismo ciudadano, ¿no? El hecho de tener un celular, un dispositivo móvil, y podemos registrar un hecho grabándolo, filmándolo y de ahí compartiéndolo. Eso hoy en día contribuye mucho al ejercicio periodístico y ustedes verán, por lo menos acá en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, que finalmente ese contenido muchas veces es capturado por los principales medios de comunicación para transmitirlos y finalmente convertirlos en noticia, ¿no? Acordémonos el caso de George Floyd en Estados Unidos. Finalmente fue un video de un ciudadano que estaba registrando los hechos en ese minuto y ese video se viralizó a tiempo real, ¿no? Llegó a miles de personas y sabemos el impacto y la trascendencia que tuvo ese video, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo importante, el periodismo ciudadano. Otro aspecto que nos favorece es todo lo vinculado a la inclusión, a la igualdad y la no discriminación. Sabemos que conforme la brecha digital va disminuyendo en nuestros países, el acceso a Internet va a permitir mayor inclusión y especialmente a aquellos grupos minoritarios, vulnerables, marginados, discapacitados, que viven en las grandes, lejanos de las grandes urbes, ¿no? Y que ellos requieren, pues, la atención y el acceso a Internet para obtener las mismas posibilidades de desarrollo y las mismas oportunidades, ¿no? Sabemos que en el mundo hay muchos esfuerzos por lograr eso, por lograr mayor inclusión digital a través de UNESCO, a través de lo que es Digital Cooperation o cooperación digital, Internet Universality, en fin, porque el gran reto hoy en día en el mundo es conectar a los no conectados, que es casi la mitad de la población global. Otro elemento que favorece la democracia digital es todo lo vinculado a la modernización del Estado o la transformación digital. No sé si en Guatemala, por lo menos acá en Perú y en muchos países latinoamericanos, el tema de la transformación digital es crucial, ¿no? Y cada vez le dan más atención porque es utilizar esta tecnología pues para modernizar, para volvernos más competitivos y haciendo el Estado mucho más eficiente. Entonces, eso requiere consolidar las políticas de digitalización, pero evidentemente también como punto de partida requiere más acceso a Internet y mayor conectividad, ¿no? Y además un elemento crucial es cambiar el mindset de nuestros funcionarios públicos y lograr mayor voluntad política para impulsar estos cambios hacia la transformación digital en nuestros países. Nosotros tenemos varias iniciativas y hemos visto múltiples proyectos buenísimos en donde desde el sector público se utiliza la tecnología con distintos fines para facilitar trámites, para informar, para brindar servicios y cada vez pues son propuestas mucho más consolidadas, ¿no? Entonces vemos que hoy en día tenemos, además de todos estos beneficios, a un ciudadano empoderado que se ha adaptado muy bien a ese entorno tecnológico, un nuevo ciudadano que surge pues en ese entorno que además es innovador y competitivo, un ciudadano que está permanentemente recibiendo información, que no es solo observador, un ciudadano que busca un cambio, que quiere participar, controlar, fiscalizar, que produce contenido y lo difunde, que es multitask, que puede generar emprendimientos, startups, ¿no? Que puede agruparse desde la sociedad civil, a nivel político, a nivel comunitario, ¿no? Y que además, por supuesto, por esa capacidad que ha tenido de adaptarse a esas nuevas tecnologías, demanda nuevos liderazgos, ¿no? Nuevas autoridades que estén, pues, en ese mismo ritmo acorde a esta era digital. Ahora bien, llegamos a esta parte de la conferencia que quiero hablarles sobre los desafíos y los riesgos que atender, ¿no?
porque son dos aspectos importantes. Los desafíos, en primer lugar, yo creo que nuestros países tienen como desafíos la necesidad de estar conectados. Ese es el desafío número uno, es el punto de partida, ¿no? La relevancia de tener acceso a Internet, de gozar de una banda ancha fija y móvil en condiciones aceptables, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la conferencia que les comentaba, tuvimos una sesión referida a la tecnología 5G, o sea, la necesidad de avanzar porque los beneficios que vamos a obtener son múltiples, ¿no? En todos los sectores del país. Entonces, esto también supone más conectividad, invertir en infraestructura, más antenas, buscar formas alternativas para lograr que más personas accedan a Internet. También pensar en términos de velocidad y calidad de la conectividad, pero evidentemente esto debe ser de manera progresiva, ¿no? Hay que generar alianzas entre el sector público y el sector privado para lograr más infraestructura y esto pues debiera ser la gran prioridad en nuestros países, ¿no? Y también, por supuesto, no descuidar todo lo vinculado a la accesibilidad que ya les comenté para llegar a esas poblaciones vulnerables, minoritarias, de pueblos originarios que también hay que atender y darles las mismas oportunidades a través del acceso a Internet. Y en cuanto a los riesgos que atender, en el ámbito político nosotros hemos identificado múltiples riesgos que hemos ido viendo en la forma como los distintos actores, ya sea políticos, la misma ciudadanía, interactúan. Y eso es algo que realmente cada vez cobra mayor atención, mayor preocupación, porque pueden ser desestabilizadores para nuestras democracias, ¿no? De hecho, ahora que escuchaba las conclusiones, muchos de ustedes mencionaban esos aspectos. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, porque nuestros países de América Latina viven una situación muy parecida, pero producto de una combinación que realmente es explosiva. ¿Por qué? Porque vemos que hay una desconfianza hacia la democracia, hay una desafección hacia los partidos políticos tradicionales, no lo podemos negar, y al mismo tiempo esto confluye con este auge que hay en las redes sociales, y no en las redes sociales, sino el uso de las diversas plataformas digitales e Internet, ¿no? Entonces, todo ello genera esta combinación que sí puede generar, pues, un riesgo y suponer una eventual desestabilización a nuestros sistemas democráticos. Recientemente estuve en Panamá y ahí coincidí con un gran experto quien decía y hablaba sobre la democracia fatigada, ¿no? Y todo lo que les digo es producto, genera pues esta democracia fatigada, ¿no? Esta desconfianza que hay, desafección hacia los partidos políticos. Y esa democracia fatigada es lo que nos ha generado estos riesgos también que les voy a describir a continuación, ¿no? Por ejemplo, lo vinculado a la polarización política que vemos en las distintas plataformas digitales, ¿no? Esa lucha de poder, de agresión, un clima hostil, de esas guerras de likes, de hashtags, de retweets, esa poca capacidad de llegar a consensos y diálogos, ¿no? Eso ha generado también la tribalización o el uso de filtros burbujas, que significa que finalmente uno interactúa con las personas que piensan igual a uno o similar, ¿no? Pero aquellas personas que no piensan igual, no son consideradas, o aquellos mensajes que vienen de personas que tienen posiciones más neutras, no pueden, no alcanzan, por ejemplo, una viralización de contenido. Es decir, en estas filtros de burbuja o en esta tribalización, hay que actuar con contenidos que sean disruptivos, que sean radicales, justamente para lograr también que nuestro contenido se viralice y tenga un alto número de compartidos, por lo menos, o de retweets. También hay este narcisismo entre aquellas personas, influencers políticos, tuiteros, que hacen un uso constante de las redes sociales, ¿no? Esa sensación de que su verdad es absoluta y finalmente actúan con cero tolerancia porque no invitan al diálogo ni a la interacción, ¿no? Ellos más bien consideran que lo que ellos dicen es lo único, es la única verdad. Y justamente al respecto, Pew Research Center en Estados Unidos mostró un estudio en donde el 25% de adultos en Twitter en los Estados Unidos producen el 97% de los contenidos, para que ustedes sepan. Entonces, eso significa pues esta
por un lado, esta tribalización, ¿no? De interactuar entre pocos y además esta sensación de que su verdad es absoluta en lo que dicen las redes sociales sin invitar al diálogo ni a la interacción. Otro elemento negativo es todo lo vinculado a los populismos, ¿no? El surgimiento de nuevos líderes con discursos extremistas, radicales de derecha y izquierda, y que hacen apelación a sentimientos de xenofobia, homofobia, misoginia, antisemitismo. Esto es muy preocupante porque lo que genera es incitar los discursos de odio en las redes, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos países de nuestra región latinoamericana y por distintas partes del mundo, cada vez es más común. Recientemente tuvimos elecciones en Perú, donde la segunda vuelta nos llevó a dos candidatos extremos, radicales, de izquierda y de derecha, y realmente no había espacio para el centro, ¿no? Lo cual fue un problema porque finalmente esta polarización en las redes se exacerba, ¿no? Entre estos dos extremos, imagínense, ¿no? Entonces el ambiente se torna agresivo, ofensivo, y no contribuye pues a generar una deliberación con respeto y tolerancia. Y también vemos que no hay autorregulación por ningún lado. Es decir, los mismos políticos también debieran autorregularse o actuar de manera respetuosa y tolerante, empática, qué sé yo, en las diversas plataformas, y tampoco se ve eso. Yo imagino que ustedes lo verán también en sus países y en distintas latitudes, ¿no? Por ejemplo, durante esta segunda vuelta electoral vimos los hashtags más agresivos, ¿no? Con palabras como traidor, miserable, mentirosa, caradura, cobarde, o sea, que eran reiterativos, ¿no? Y se veían con gran frecuencia, y de hecho se siguen viendo, pero la cosa, el panorama político en nuestro país aún sigue muy difícil. Pero en términos generales es una tendencia, ¿no? Es una tendencia en el mundo y es una tendencia justamente por estas características que les he descrito. Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso. Y un tercer elemento que supone un riesgo de gran preocupación en la actualidad es solo vinculado a la desinformación online, que eso significa la manipulación de procesos electorales o riesgos que generan en nuestra democracia, ¿no? Mediante, por ejemplo, las noticias falsas o el uso de algoritmos o el empleo de la inteligencia artificial generando pues problemas éticos de gran magnitud, ¿no? Cada vez lo vemos más. Además, la desinformación va de la mano con la libertad de expresión online, que a lo largo de la historia la libertad de expresión ha sido uno de los derechos más vulnerados en todos los tiempos, en tiempos, además, gobiernos de democracia, autoritarios, totalitarios, qué sé yo, siempre la libertad de expresión ha sido vulnerada. Y bueno, y hoy en día, en esos tiempos actuales, la libertad de expresión online sigue siendo tremendamente arremetida permanentemente a través de la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, que son a la fecha prácticas actuales. Lo vemos cada día más. Los famosos shutdowns que se dan o los apagones de Internet son cada vez más frecuentes. Lo hemos visto recientemente en Cuba, ¿no? Y se dan justamente para controlar protestas, para censurar información, para silenciar a las masas, ¿no? Para a veces para también controlar elecciones. Entonces, son situaciones que se repiten a lo largo del globo. Y las noticias falsas, sin duda, es una gran preocupación. Nosotros desde Democracia Digital hemos trabajado muchísimo ese tema porque es un tema, la verdad, que es muy nocivo. Lo hemos trabajado especialmente en contextos de elecciones, pero también durante la pandemia se ha visto muchísima fuerza esto, y por supuesto ha generado la preocupación en el mundo entero, ¿no? Sabemos que las noticias falsas tienen como propósito difundir información que no es real, pero es verosímil y creíble, y su intención es manipular las acciones y el pensamiento de los individuos, generando una atmósfera de temor y pánico que bloquea el raciocinio y el juicio crítico. Entonces los casos son muchísimos, pero como yo siempre digo, las noticias falsas a través de la desinformación no viene sola, viene en combo o en pack, ¿no? Como se les dice. ¿Por qué? Porque viene acompañada de maquinarias de trolls, de bots automatizados, de cuentas falsas y el anonimato, que a mí me aterra eso, el uso de hashtags que comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y un amplio alcance.
Vemos adicionalmente videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y que también van con un fuerte componente de odio y agresividad, ¿no? En las recientes elecciones, también, por ejemplo, las encuestas constituyeron, algunas encuestas que se difundían vísperas a las elecciones, también fueron consideradas fake news y noticias falsas porque eran encuestas que no eran confiables y que no se sabía qué metodología empleaban ni el margen de error, solamente sabían pues que favorecían a ciertos sectores o a ciertos candidatos, ¿no? Y por eso se divulgaban y se difundían para justamente manipular el pensamiento de los individuos. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y saber que las noticias falsas y en general la desinformación tiene un efecto perverso en los individuos y en la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque traicionan la verdad, porque desinforman a la población, porque manipulan al individuo, agreden y descalifican al adversario político, incitan el odio con mensajes y discursos hostiles, difamatorios y discriminatorios, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones, se genera desconfianza porque finalmente no se sabe a quién creer, se agudiza la incertidumbre, el miedo y la angustia, se buscan invalidar procesos electorales, ¿no? Que lo hemos visto con mucha frecuencia, se hiperpolariza la población, no se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos, y finalmente se incita a la violencia, al caos y a la sublevación de ciertos grupos radicales, que eso pues ya es el extremo, pero lo hemos visto y se seguirá viendo seguramente con esta tendencia que hay en las distintas plataformas que se convierten hoy en día en campos de batalla. Entonces, lo que hay que tener en cuenta sobre la desinformación es eso, es que esta solo obedece a intereses políticos y comerciales, ¿ya? Que no es fácil determinar quiénes están detrás de la desinformación, pero sí quienes colaboran en la propagación de ese contenido. También hay que saber distinguir los niveles de desinformación, ¿no? No todo es blanco o negro. Hay pues información que es, bueno, verdadera o falsa, pero también imprecisa, insostenible, exagerada, contradictoria, distorsionada. Hay esas categorías, pero también esas sutiles diferencias pues no son del todo real, ¿no? Además, hay que considerar pues todo esto que en nuestros países latinoamericanos el 70% de las poblaciones no saben distinguir entre una noticia falsa y una real, lo cual es una cifra muy alarmante, muy preocupante, porque eso demuestra la necesidad que hay en educar, en alfabetizar, de evangelizar sobre esos temas digitales. Y por eso es que hay que actuar. La forma como tenemos que atender estos problemas es de una manera articulada, porque lo que tenemos que tener claro es que no es atender la desinformación, no tiene una solución rápida ni en el corto plazo, ¿ya? Eso es lo primero. Hay que pensar además que es una tendencia global, o sea, lo que podemos ver en nuestros países, bueno, es producto pues de una tendencia que están viviendo en realidad la mayoría, ¿no? De países, de sociedades, por justamente este uso de las nuevas tecnologías. Y yo tampoco creo en la excesiva regulación de esto, porque siempre hay el riesgo de que se puedan afectar otras libertades y otros derechos nuestros. Y eso sí es peligroso porque acuérdense que la tecnología avanza a pasos muy rápidos y hoy son estos problemas, son estos riesgos, pero es probable que en 2 años más tengamos otro tipo de amenazas, otro tipo de riesgos y por tanto no podemos estar regulando y regulando que eso puede finalmente afectar y ser contraproducente para nuestra sociedad. Entonces, la respuesta es actuar coordinadamente entre los distintos stakeholders. Tenemos que trabajar desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde las corporaciones de tecnología o Big Tech, que tienen una gran responsabilidad en todo esto, desde el periodismo y los fact-checkers. Yo les diría que esas son las cuatro grandes bases, digamos, o cimientos para poder atender este problema de manera coordinada, pensando pues en que el resultado lo veremos seguramente a un mediano plazo y actuar ¿no? De distintas formas. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, Álvaro, si tú me permites, si podemos mostrar un video. Desde la sociedad civil tenemos que educar, capacitar, trabajar muchísimo. Y nosotros, por ejemplo, desde Democracia Digital,
difundimos, preparamos, hemos hecho muchísimas actividades, pero ese decálogo lo preparamos recién. Si me permite, si lo puedes compartir, cómo combatir las noticias falsas, ¿ya? Porque eso es crucial, Las por noticias ejemplo. falsas suelen proliferar en contextos electorales. En esta segunda vuelta electoral, circulan con mayor frecuencia y también se observan nuevas modalidades. El riesgo es altísimo, porque manipulan las emociones e impiden que los individuos tomen decisiones acertadas. El futuro del país está en tus manos. Por esa razón, te damos las siguientes recomendaciones. Primero, ante cualquier hecho, confirme el autor, fuente, website o link. También verifica la fecha. Segundo, en las redes sociales, sigue a cuentas con identidad. Revisa su perfil. No compartas información de cuentas falsas o trolls. Tercero, las fotografías o videos también pueden ser adulterados o sacados de contexto. Usa tu juicio crítico si ves algo inusual. Cuarto, verifica si el contenido ha sido compartido o reenviado varias veces. Eso podría ser una señal de desinformación. Quinto, sospecha de un texto con errores ortográficos y uso excesivo de emoticones. Sexto, de preferencia consulta portales oficiales, académicos o científicos, para así poder determinar la calidad de la información. Séptimo, los medios de comunicación tradicionales pueden servir para confirmar la veracidad de las noticias que circulan. Octavo, también puedes verificar hechos a través de bases de datos o buscadores especializados en fact-check. Noveno, toma nota de las advertencias que hacen algunas redes sociales sobre la autenticidad de cuentas o contenidos. Décimo, no seas productor de información engañosa que solo busque afectar al adversario político o manipular a la población. Es un mensaje de democracia digital con el auspicio de NDI. Bueno, esa es una muestra de cómo tenemos que educar a la población creando ciudadanos digitales responsables, ¿no? Porque finalmente ese contenido se viraliza es porque nosotros tomamos la decisión de compartir ese contenido. Entonces tenemos que saber y verificar ese contenido antes de compartirlo. Entonces, como les decía, hay que actuar desde la sociedad civil y la ciudadanía, porque tenemos un gran componente de responsabilidad. Las corporaciones de tecnología han hecho múltiples esfuerzos, pero claro, siempre hay la sensación, de que deben hacer mucho más. Y efectivamente deben hacer mucho más, pero no podemos negar que sí han creado acciones para justamente limitar esta desinformación o para verificar los contenidos, ¿no? Luego, lo que es prensa y fact-checking, cada vez surgen más comités especializados para la verificación de hechos a nivel local en distintos países o a nivel regional, global, qué sé yo, que van verificando, lo hemos visto durante la pandemia y se ve especialmente en contextos electorales. Entonces, como ustedes verán, cada uno actúa y avanza en este ámbito. Y otro elemento crucial es la acción de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos pues tienen que ser entidades que que sus entidades públicas favorecer esa apertura de datos, de brindar información veraz y oportuna al público, de ser fuentes de información permanentes para que la gente se informe. Deben desmitificar, ¿no?, los mitos y engaños que surgen sobre distintos hechos. En fin, hay una responsabilidad muy grande también de parte de ellos. Entonces, todos actuando coordinadamente, pues se logrará contrarrestar este gran problema que es la desinformación y que la vivimos con mucha fuerza en nuestros países. Entonces, como ustedes verán, nosotros desde Democracia Digital estamos muy comprometidos con todos estos temas. En realidad trabajamos distintos temas del ecosistema digital. Esto es uno de ellos nada más. Impulsamos muchas iniciativas y vamos en busca de las buenas prácticas digitales en todos nuestros países. Nosotros creemos en los beneficios que se pueden lograr para nuestras sociedades haciendo un uso responsable de Internet. Y quiero cerrar con eso para que ustedes conozcan de este Premio Latinoamericano de Democracia Digital que hemos lanzado recientemente y que los invito a que conozcan más y lo difundan, lo compartan, porque lo que queremos es identificar esas buenas prácticas digitales que ocurren en cada uno de los países de habla hispana en nuestra América Latina y el Caribe. Voy a dejarles un video para que lo conozcan, para que algo se informen y luego ya consultarán la página web con más calma. A ver, Álvaro, por favor, si me permite, por favor.
Muchas gracias. Bueno, ahí han tenido un avance chiquitito de lo que es esta nueva iniciativa, el Premio Latinoamericano de Democracia Digital, que están todos ustedes invitados a participar, es totalmente gratuito, es online, es en esta página web democraciadigital.lat, donde pueden acceder a toda la información. El formulario es muy sencillo y el deadline todavía es en el mes de enero, así que estamos todavía con mucho tiempo por adelante para poder postular. Eso sería todo, entonces con eso me despido. Muchísimas gracias, gracias a todos por su tiempo y bueno, les deseo muchos éxitos en estos resultados de su IGF, que la verdad los he escuchado detenidamente y está muy interesante todo el esfuerzo que vienen haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elaine, por su participación tan valiosa como expositora de esta última sesión del quinto foro anual para la gobernanza de Internet. Ha sido un placer tenerla por acá. Y bueno, para finalizar este evento, tendremos las palabras de despedida por parte del ingeniero Álvaro Gálvez, presidente de la Sociedad del Internet, capítulo Guatemala. De mi parte, ha sido un gusto escuchar a todos los miembros del equipo de IGF y a nuestra invitada especial. Muchas gracias a nuestro público participante por conectarse hoy y formar parte de este evento tan importante. Ahora sí, adelante Álvaro, por favor. Muchas gracias, Luisa. Te agradezco mucho. Elaine, muy agradecido por tu participación. Sé de tu agenda, que la tenías bastante apretada, pero hiciste el espacio para poder acompañarnos esta noche, que en verdad nos enriqueció tu participación con este tema de democracia digital. Definitivamente es un tema muy importante para toda Latinoamérica y Guatemala no se queda atrás. Debemos hacer todos los esfuerzos necesarios como país para poder fortalecer este tema y al concurso que nos invitas. Es un reto, ¿verdad? Realmente en Guatemala hay muchas iniciativas, se ha trabajado mucho. Lástima que nuestro compañero, no, por situaciones personales, que trabajó el tema de lo que es la economía de las MIPIMES y toda la parte del desarrollo, cierta parte del desarrollo del gobierno en temas de digitalización, donde se presentó el tema de la SAT, que por ejemplo aquí en Guatemala ha desarrollado bastante trabajo y ha agilizado mucho sus servicios y viene muy bien, realmente viene muy bien y pues definitivamente esperamos tener más cobertura de Internet para que podamos llegar a más gente y puedan aprender y tocar y ver estos temas que estamos discutiendo este día, que como tú bien lo sabes, el IGF pues, es un evento muy importante para cada país, donde las múltiples partes interesadas nos reunimos. Y esto es lo bonito, tú pudiste ver aquí en nuestro grupo, lo hemos logrado, gracias a Dios, en los 5 años que llevamos. Convocamos a toda la academia, a la a asociaciones civiles organizadas, a las instituciones y organizaciones internacionales como UNESCO, que nos acompañan siempre desde el inicio, y ahora se agregaron más secretarías. Tenemos también a las cámaras que han estado de alguna u otra manera colaborando con nosotros. Este año la Cámara de Tecnología estuvo muy de la mano y sí se han dado temas y hemos tenido avances, pero sí falta, definitivamente falta. Y en estos lugares, en estos espacios donde todos podemos dialogar y lo hemos promulgado, es el espacio donde la población tiene para poder discutir y hablar sobre el tema de Internet y qué es lo que necesitan, ¿verdad? Hablamos de diferentes tecnologías para llevar a la comunidad, a los no conectados, el alcance, el enlace del Internet, y pues podemos ver que hay satelital, está el inalámbrico, está la telefonía, está la banda ancha por fibra, en fin. Tenemos esta tecnología en Guatemala, pero sí falta llegar a más gente. Llegamos, porque escuché en los diferentes foros que tuvimos, algunos hacían sus observaciones de que con tener un celular y tener un plan de datos, eso ya era tener desarrollo de Internet, y realmente no. O sea, yo en lo personal no lo veo así, y mis compañeros del comité lo hemos analizado y hemos escuchado esto cabalmente. Ese es cierto, es un gran avance, y con las tecnologías 5G que pues desarrollan una conectividad increíble,
pero todavía nos falta mucho fortalecer nuestra legislación para poder llegar a ese punto de la tecnología 5G y no quedarnos a la saga, sino que para poder ser competitivos en este orbe. Para mis colegas y amigos, muy agradecido por este apoyo. Fred Clark, como coordinador del grupo de trabajo de gobernanza del capítulo de Internet Society y del IGF. Felicitaciones, Fred. Un año más, salió todo muy bien, se organizó todo muy bien. Fue un reto, definitivamente fue un reto. Y solo nos queda concluir que tienen en sus manos la población guatemalteca un sitio web que dejamos para que puedan ver todos estos videos que hemos grabado en los diferentes eventos que hemos tenido, para que puedan seguir nutriéndolos, sigan discutiendo sobre las diferentes herramientas y diferentes temas que nos afectan en este desarrollo y el uso de la Internet, educación, que vemos que esta pandemia pues a Guatemala le vino a afectar muchísimo. Creo que ningún país estaba preparado realmente, ¿verdad? Solo que algunos tenían algún desarrollo tecnológico y lo pudieron enfrentar de mejor manera, pero acá sí nos afectó bastante más en el sector público. En esto vamos que empresas tuvieron que adoptar tecnologías que definitivamente las se venían escuchando, pero no se atrevían a dar ese paso. Hoy tuvieron que dar ese paso, definitivamente, sí o sí, porque había que seguir la actividad económica, había que hacer teletrabajo, y se dan cuenta que es funcional, ¿verdad? Máxime hoy que el tráfico, cómo se ha vuelto, no sé en Perú cómo padecen ustedes del tráfico habitual en las ciudades, pero aquí en nuestra ciudad, en las cabeceras principales de nuestro territorio, el tráfico se ha vuelto muy difícil. Entonces, sí, esta tecnología nos ha permitido a que podamos hacer un teletrabajo y poder seguir desarrollándonos. Entonces, a todos una vez más, felicitaciones. Guatemaltecos, por favor, sigan participando en su IGF, ¿verdad? Que nos permite fortalecer, nos da ánimo para seguir participando. Y los esperamos definitivamente en el 6º encuentro. Una feliz noche, Elaine, allá en Perú. Y nuevamente gracias. Y los esperamos. Esperamos que sigan participando. Esto no termina. O sea, es una discusión que debe continuar. Y el otro año nos estaremos viendo, creo que más seguido. De mi parte, eso es todo. Les deseo una muy buena noche y que estamos en comunicación por las redes sociales y la internet. Hasta pronto. Gracias, adiós. Muy feliz noche a Muy todos. buenas noches y muchas gracias a todos por participar. A ti, Elaine, muchas gracias por esa magistral exposición. Y creo que vas a tener muchísimos fans y muchos seguidores aquí en Guatemala. Ya vi que publicaste tu URL, así que aprovechenlo porque hay mucho que aprender de este ejemplo que nos está dando Perú. Muchísimas gracias a todos que hicieron posible este evento. Como yo ya lo mencioné, este no es el esfuerzo de una o dos personas, sino que es el efecto sinérgico de todos quienes nos involucramos en organizar los conversatorios y las más de 37 personas que estuvieron involucradas participando como expositores. Y a ti, Elaine, nuevamente muchas gracias. Y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, muy buenas noches. Hasta pronto.